Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por aceptar esta convocatoria, participar en esta jornada, en este seminario, sobre un tema clave que de alguna forma permanentemente el periodismo tiene que ir desarrollando y mejorando su capacidad de analizar esta frontera de las finanzas, del seguimiento del dinero, para tratar de ser mucho más eficaz, mucho más contundente, mucho más preciso en la investigación de la corrupción, tanto pública como privada. Así que es un honor para FOPEA y un lujo presentar a Alfredo Popritkin, de Contadores Forenses, que desde FOPEA hemos hecho muchas actividades con él y con su organización, que tiene una enorme experiencia en esto, y también, por supuesto, a Germán de los Santos y Mariel Fitzpatrick, que son dos tremendos periodistas de investigación de la Argentina, y también nos damos el lujo que el moderador sea Alejandro César Suárez, un gran periodista histórico, socio de FOPEA y director del diario Mi Ciudad de Florencio Varela. Así que nuevamente agradecimiento por participar acá, y una vez más invitarlos. Nosotros en FOPEA vamos a organizar nuestro congreso el 5 y 6 de noviembre, nuestro congreso nacional, así que ya dentro de poco está saliendo el programa, que va a aprovechar todas las oportunidades que nos da esta situación online para poder potenciar nuestra capacidad de ofrecer capacitación, ¿no? Y experiencias a los periodistas para mejorar la calidad periodística y así avanzar un poquito también la frontera de la calidad democrática. Así que, Alejandro, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Tenemos la suerte de tener más de 100 inscriptos de todos los puntos del país para seguir este panel sobre justamente cómo seguir la ruta del dinero. Es un lujo tener a Alfredo Popritkin, que es ex perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ex asesor de la Procuración General de la Nación, y también investigador de delitos económicos y fraudes corporativos, lavados de dinero. También nuestros colegas Mariel Fitzpatrick, que tiene una larga trayectoria, ser muy joven, en Revista Noticias, Periodismo para Todos, Canal 13, en la TV pública, ahora actualmente en Infobae, y que tuvo una destacada participación en el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, con grandes temas que tuvieron repercusión en todo el mundo, entre ellos el de los Panama Papers, y también a Germán de los Santos, periodista de Rosario, zona muy conflictiva, muy amenazada por el narcotráfico, justamente el tema que él decidió abordar, jugándose mucho, arriesgando su vida, arriesgando su tranquilidad y demostrando que el periodismo muchas veces rompe barreras y hace llevar a uno a una valentía que no sé si es elegida o obligada, pero en algún momento te sale porque es lo que uno tiene como pasión y lo que se decide. Germán es autor del libro sobre los monos y periodista del Litoral y del diario La Nación. Así que con ellos tres nada menos tenemos el comienzo. Empezamos con Alfredo, cuando quieras, tu tiempo. Muchas gracias, buenos días a todos. Para mí es un enorme placer poder compartir con ustedes esta media jornada, estas horas, a disposición desde ya por cualquier inquietud que surja, de cualquier naturaleza. Siempre el espíritu de mi actividad personal y la de Contadores Forenses en particular fue y es la de colaborar con, en principio con la sociedad civil, pero también colaborar con la justicia, porque de allí traemos nuestra experiencia y cuando nos requieren, ahí estamos. Ese es el objetivo inicial que dio comienzos a Contadores Forenses, pero después nos dimos cuenta que para llegar a la ciudadanía el vínculo con el periodismo era fundamental, de modo tal de que espontáneamente muchísimos periodistas de todo nivel, y hoy son todos aquellos que participan en temas de investigación y que vemos y escuchamos en los medios de comunicación y leemos en los diarios, de alguna forma, en algún momento nos hemos conectado con la mayoría de ellos, siempre con la misma finalidad, de ver cómo podemos mejorar una investigación. Así que de este intercambio yo pienso que pueden surgir
nuevas ideas en ese mismo sentido. De modo tal que, bueno, yo le agradezco a FOPEA, le agradezco en la persona de Fernando Ruiz, también a vos, Alejandro, por esta actividad que vas a realizar de coordinación, lo mismo que a Mariel y a Germán, porque la verdad que son periodistas de primerísimo nivel, que yo admiro muchísimo y con los cuales he tenido contacto en distintos momentos de mi carrera. ¿Cuál es? ¿Cómo seguir la ruta del dinero? Se nos ocurrió que ese puede ser un título, un tema, a partir del cual, bueno, charlar o intercambiar algunas ideas o simplemente mencionarlas como disparadores para que después, en el momento de las preguntas, se pueda un poco reparar sobre ellas, alguna inquietud que pueda tener cualquiera de los que están escuchando en esta forma virtual. ¿Cuál es el objetivo de los delincuentes económicos? Todos los delincuentes económicos tienen por objetivo cometer delitos, ¿pero para qué? Para ganar dinero. Para ganar un poquito de dinero, y bueno, y en algún caso puede ser algún pequeño criminal o delincuente económico, sea así, que la cantidad de dinero que se le ocurre tomar de lo ajeno sea poquito. Pero en particular, y en todos estos últimos años, yo diría unos cuantos años, por ahí 2, 3 décadas a esta parte, hemos experimentado en nuestro país cómo los distintos delincuentes económicos, y fíjense que todavía no hablé de tipos de delitos, pero distintos delincuentes económicos organizan, forman, constituyen reales organizaciones dedicadas a quedarse con lo ajeno, a cometer delitos, y por supuesto, como decimos siempre, el objetivo es generar mucho dinero ilegal. Y lo lamentable es que a veces lo logran. Entonces, bueno, a partir de allí viene la tarea de las entidades dedicadas a investigaciones, pero también de la justicia, y aparecen también, por supuesto, el rol del periodista, de los periodistas, de servir como nexo entre, bueno, los hechos delictivos que se cometen y la sociedad civil, e informar. Y lo que he visto que cada vez más ustedes, los periodistas, se esmeran, se preocupan porque esa información sea de la mejor calidad posible, no solo sea una información debidamente chequeada, sino que se transforma en una verdadera investigación que en muchos casos va mucho más allá o bastante más allá que la propia justicia. De hecho, muchos casos de delitos económicos importantes en nuestro país, y ustedes lo saben mejor que yo, nacen en el periodismo y luego dan origen a algún accionar judicial tendiente a ser investigado, ¿no? O el periodismo ayuda para potenciar una investigación que nace con mucha incipiencia y luego se repotencia, digamos, gracias a datos que aporta el periodismo. Así que bueno, de esto se trata. Sabemos que lo que busca el delincuente económico es el ocultamiento o la disimulación de las ganancias obtenidas. Justamente, si bien obtiene gran cantidad de ganancias, y más cuando se trata de procesos reiterativos, esas ganancias se van acumulando en el tiempo y son fuertes números, importantes números, que después se les genera a ellos una problemática. Es decir, ¿cómo oculto, cómo disimulo esas ganancias? Y allí es donde comienza todo un proceso económico, la inserción de ese delincuente en el sistema económico, digamos, legal en algunos casos, como para blanquear parte de ese dinero, y esto sería un poco lo que se llama el proceso de blanqueo, utilizar ese dinero en parte quizás para realimentar su proceso criminal. Por ejemplo, si se trata de un caso de narcotráfico, bueno, además de cometer delitos y generar
por ejemplo, drogas de distinta envergadura, esa tarea de fabricación de la droga requiere la adquisición de distinto tipo de insumos. Esos insumos, esa materia prima, es necesaria y debe ser adquirida una y otra vez para que el sistema se retroalimente y se sigan fabricando drogas. Bueno, allí se genera todo un proceso de compra a proveedores de los insumos, productos químicos o de lo que se trate, de utilización, luego de comercialización, luego se encuentran con el dinero, producto de esa actividad ilegal, la cobranza de todo eso, y ahí se generan las grandes masas de dinero que deben de alguna manera o invertir o colocar de alguna forma, o bien esconder en esa misma forma como fue generada, es decir, esconderla en efectivo, en dinero efectivo, o esconderla en billetes de otra denominación, cosa de que mantengan a través del tiempo su valor adquisitivo, por ejemplo en dólares, en euros, como esto ya ha pasado muchas veces. Entonces se generan, decíamos, estos sistemas. Yo voy a tratar de conectar ahora, compartir con ustedes una pantalla en donde tengo un par de gráficos, a ver si lo logramos. Allí no sé si lo estamos viendo, creo que sí. Y allí... Correcto, Alfredo, se ve bien. Se ve bien. Bueno, simplemente quise graficar con 5 o 6 puntos el proceso. Una manera que podemos verlo, este procedimiento delictivo criminal, es verlo así en forma recta, es decir, aparece el delito precedente, por ejemplo, corrupción, por ejemplo, contrabando de armas, por ejemplo, narcotráfico que recién mencionábamos. Y luego, lo que decíamos, la generación de ganancias ilícitas. Las ganancias ilícitas que se van acumulando y suelen ser números muy grandes de dinero que se va juntando, que se va reuniendo. Luego viene el proceso de decir, bueno, ¿qué hago? Dice el delincuente con esas ganancias, ¿cómo las disimulo? Que puede ser invirtiéndolas, guardándolas. Bueno, después veremos, esto lo puede hacer y vemos el punto siguiente a través de la utilización de testaferros o de sociedades, digamos, sociedades comerciales de las normales que estamos acostumbrados a ver en el mercado argentino, en el país, o en otros países, o pueden ser sociedades de tipo offshore, las conocidas como sociedades en donde uno puede a través de ellas lograr el ocultamiento de dinero sin que esas sociedades tengan que presentar balances en nuestro país, o sí, pero bueno, de alguna forma que están más lejos del alcance de los organismos de control, o cuentas, o a través de cuentas bancarias del país o del exterior, y luego viene el tema de cómo se hacen de ese dinero los delincuentes para darle una circulación, darle una reutilización a ese dinero. Pero esta es una manera de ver. Ahora veamos la misma actividad, pero bajo otra forma, bajo la forma de circuito. Es decir, en lugar de ser recto, un camino que comienza en un lugar y termina en otro, veámoslo como un circuito. Acá aparece como un círculo directamente, pero podría ser un óvalo, pero es un circuito que comienza también nuevamente con el delito precedente, generación de las ganancias, disimulación de esas ganancias, la utilización de testaferros, sociedades a cuentas de distinto tipo, y la circulación del dinero, y luego se realimenta y tenemos nuevamente el delito precedente, y etcétera, etcétera. ¿Por qué lo dibujamos o lo mostramos o lo tratamos de mostrar de esta manera? Bueno, lo hacemos así porque aquí está donde aparece la actividad del investigador. El investigador, que puede ser un investigador judicial, pero que también podría ser un periodista, por ejemplo, un periodista de investigación, que le interesa incluirse, incorporarse y ver cómo se llega de alguna forma, por algún mecanismo, a obtener elementos de juicio
que le permitan corroborar o comprobar esa actividad criminal, digamos, o a partir de algún elemento que obtiene o que presume pueda conseguir otros elementos que le lleven a sacar conclusiones y armar parte o la totalidad de ese circuito ilegal. Y allí pueden aparecer infinidad de cuestiones, ¿no? Desde el comienzo mismo de la actividad, veíamos recién, ¿no es cierto?, el caso de los testaferros, de los paraísos, la utilización de paraísos fiscales, en donde en esos paraísos fiscales se encuentren las cuentas que allí se utilizan o se generan para que ese dinero aparezca oculto en cuentas que estén fuera del alcance de los organismos de control. Y muchas veces esas cuentas, en lugar de ser una cuenta, es una cuenta que a su vez transfiere a una segunda cuenta y a una tercera cuenta. O sea, la idea es quitarle la posibilidad al investigador de que llegue a enterarse cuáles, haciendo el retroceso del proceso que estamos comentando, yendo para atrás o yendo al comienzo, quiénes son los que están cometiendo los delitos, cuáles son las cabezas de las organizaciones, porque ahí está un poco la clave. ¿Le importa al Estado, a la justicia, a los organismos de control, por allí ir contra alguno de los intermediarios de este proceso criminal? Bueno, sí, le importa, pero no le importa, no le debería importar tanto. Acá lo que importa es llegar a las cabezas de las organizaciones, porque si llego a la cabeza de las organizaciones y la saco a esa cabeza de circuito, sea una persona, sea una banda, sea un grupo, y lo saco de circuito, y si es posible lo saco del circuito, lo pongo en la cárcel y lo dejo incomunicado, cosa que no pasa tanto en la Argentina, pero sí ocurre en otros países que en esto ya lo tienen mucho más claro. ¿Por qué? Porque muchas veces desde la cárcel misma los responsables de las organizaciones criminales siguen dirigiendo esa organización y la organización sigue funcionando como si nada. O sea, tomé una persona, lo tengo preso, pero resulta que el negocio criminal, entre comillas, sigue funcionando de la misma manera. Bueno, de esto se trata. Ahora, yo esto lo quiero vincular un poco con lo que son las cuestiones contables, en donde nosotros, los contadores forenses, donde la gente entendida en cuestiones financieras, en aspectos económicos, puede colaborar o coadyuvar juntamente con los periodistas en la búsqueda de algunas pistas, algunas formas de detección de los delitos o de corroboración de los delitos. Esto, claro, los periodistas a medida que van tomando conocimiento en el manejo de este lenguaje y de la lógica contable, financiera, etcétera, ya cada vez necesita menos a los contadores, porque yo ya sé de algunos periodistas que están al nivel de los contadores y que han aprendido muchísimo y más. Muchos de ellos, como el caso de Mariel, que la tenemos aquí, que interviene en casos ahora como este tema que han investigado los bancos de Estados Unidos y de otros países en el FinCEN Files, creo que se llama así. Después Mariel nos va a contar algo al respecto. Conoce y se hizo tan conocedora de todos estos manejos que ha ido muchísimo más allá. Pero bueno, hablando para la generalidad de los periodistas, sepan que en cualquier momento pueden recurrir a un contador conocido, pero si es un contador forense mejor. Digo mejor, ¿por qué? Porque ese contador forense tiene una mirada desde el punto de vista de la investigación criminal. No solamente sabe de contabilidad de cuestiones financieras, sino que además los puede ayudar o les puede dar una mano orientado a la investigación penal, porque ese contador forense, y de ahí lo forense, tiene esa formación en la justicia, en lo forense, en lo criminal, en lo investigativo, y esto suele permitir que se acorte muchísimo el tiempo de búsqueda y se elijan los caminos más cortos para llegar a buenos resultados. Pero hay otros elementos de juicio, contables y no contables, que pueden servir para una buena investigación. Los quiero mencionar.
Algo con lo cual aparecen muchas veces los periodistas trayendo cierta documentación que obtienen de un juzgado, de una fiscalía, o de la Inspección de Justicia, o de algún organismo, o una declaración jurada de un funcionario público, ya sea un balance entonces, o una declaración jurada, decir, bueno, ¿cómo interpreto este documento para sacar alguna conclusión válida y yo poder incluirla en mi nota periodística? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? Y bueno, lo hago en la medida que aprenda a entender, a leer ese balance o esa declaración jurada. Una declaración jurada patrimonial, puede ser una declaración jurada impositiva. En muchos casos de estos elementos se sacan ciertas conclusiones. Pero si yo tengo un solo balance de un solo año, ¿es suficiente? Si tengo una sola declaración de un solo año, una declaración jurada patrimonial de un funcionario público, por ejemplo, ¿es suficiente? Generalmente conviene tener varias, tener la seguidilla de 2 años, 3 años, 4 años, cuanto más tengo, mejor, porque allí en lugar de ver la fotografía de lo que está pasando en un momento determinado, me quedo o tengo una película de cómo ha evolucionado ese patrimonio. Entonces puedo ir comparando los activos, por ejemplo, si esos activos aumentaron, que seguramente si es una actividad criminal, parte de esos activos seguramente crecieron y crecieron exponencialmente. Por ahí no todos los activos, pero alguno de ellos, ¿no? Puede ser las inversiones en bienes, en títulos, en fin, cada caso es distinto, ¿no es cierto? Es diferente, pero yo para poder notar esa movilidad puedo comparar más de un ejercicio, más de un año, más de un balance, ¿no es cierto? Y después hay otros elementos que resultan ser muy importantes e insinúan la posible comisión de delitos y permiten comprobarlos en algunos casos. Voy a mencionarles algunos para no abusar en esta cuestión y tratar de respetar los tiempos que me fueron asignados. Por ejemplo, los contratos. Si alcanzo un contrato de fideicomiso, un boleto de compraventa, un contrato de mutuo, son todos elementos que pueden dar lugar, en principio, a algún tipo de sospecha y luego a entender alguna operación extraña que se pudo haber realizado. Las escrituras de los inmuebles, de las escrituras de la compra de inmuebles. Las transferencias de acciones, que muchas veces en lugar de formar una sociedad para arrancar de cero, la compro hecha o la tengo hecha y me la transfieren, ya sea una sociedad comercial común o ya sea una sociedad offshore que ya está existiendo en forma previa. Y cuando se trata de cuestiones contables, bueno, no solo es importante por allí que alguna persona desde adentro de una organización quiera pasarle a algún periodista alguna información de asientos extraños, sino que lo importante es reparar en el documento, en el papel, en el documento que respalda esa posible operación sospechosa. Es decir, por ejemplo, la compra de un bien, por ejemplo, la adquisición de títulos públicos en gran medida, o sea, inversiones o adquisiciones significativas que provenga ese dinero o el origen de esa adquisición que provenga de delitos precedentes que se hayan cometido y que sean el origen de esos fondos, que en definitiva se trata de fondos ilegales, ¿no es cierto? Bueno, cualquier documento sospechoso. En el caso del Fins and Files, después nos podrá comentar un poquito por allí Mariel, pero bueno, se comenzó con las operaciones sospechosas, creo yo, informadas por los bancos, a la equivalente de la UIF argentina, o sea, el organismo norteamericano que controla las cuestiones de lavado de dinero, seguramente aportando algún tipo de elementos, documentaciones o informando de operaciones sospechosas, y a raíz de eso, bueno, muchas de esas operaciones fueron investigadas y otras no fueron investigadas, y esto originó, cuando aparece los documentos, a la gran cantidad de documentos descubiertos por este consorcio de periodistas internacional, bueno, se
han hecho de elementos de juicio de muchísimos países, porque claro, FinCEN concentra información por ahí del país, de los Estados Unidos, pero allí arriban fondos invertidos desde distintos orígenes, incluso desde la Argentina en algunos casos, o transacciones, o toman conocimiento de transacciones sospechosas con personas involucradas de diferentes países, o funcionarios públicos, o exfuncionarios públicos. Bueno, el documento sospechoso es un elemento de juicio realmente muy importante. Y otra cuestión que quiero solamente mencionarles es que, recordarles que existe ya hace unos 3 años aproximadamente, una nueva ley que se llama Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que es una norma que, si bien apareció días después, o semanas después, o meses después de la causa famosa de los cuadernos, conocida por todos nosotros como de los cuadernos, en cierta forma fue inspiradora esta norma para esa investigación, sumado a la cuestión de los arrepentidos, la ley de los arrepentidos, todo lo cual permitió darle una agilidad a la investigación judicial. Bueno, sería bueno que los periodistas que están interesados en este tipo de investigaciones económicas, son periodistas de investigación que les importa ahondar en la cuestión, conozcan algunos aspectos de la ley. Por ejemplo, que esta ley, uno de los delitos que toma, uno de los 4 o 5 delitos importantes que toma como base, son los delitos de balances falsos. Esto comenzó así en Italia con la Mani Pulite, gracias a los balances falsos y la localización de empresas que los emitían forzosamente para tratar de justificar indebidamente operaciones sospechosas, tirando a partir desde allí, llegaron a descubrir todo el andamiaje de la famosa movida llamada Mani Pulite. Esto fue así en Italia, muchos años después en otros países, pero puede ser también en la Argentina. Hoy tenemos una ley en ese sentido. Las empresas, porque la ley penal empresaria lo que hace es hacer punibles ya no solo las personas como lo fue toda la vida en la Argentina, sino desde hace unos años atrás son punibles las empresas. ¿Y cómo se castiga a una empresa cuando se la descubre que ha participado con conocimiento en la comisión de un delito? Se le puede aplicar multas, se le aplican multas, y las multas tienen relación con el monto de los delitos cometidos, pero estas multas pueden ir de 2 veces a 5 veces el tamaño del ilícito cometido, de 2 a 5 veces. Una empresa hasta significativa e importante puede llegar a dejar de funcionar, o debe en algunos casos dejar de funcionar, o caer en crisis o en quiebra en delitos de esta naturaleza. Entonces las empresas también van a tratar de no quedar mezcladas o involucradas en este tipo de cuestiones. Sepan ustedes que esto hoy está plenamente vigente. Bueno, estos serían algunos de los aspectos. Yo puedo mencionarles algunas cuestiones, digamos, como cosas que se dicen y que son válidas en este tipo de investigaciones, como que, por ejemplo, es algo que yo lo tengo como lema, que dice, y esto lo escuchamos 1000 veces, no hay crímenes perfectos. Ningún delito está tan bien elaborado o generado o programado de forma tal de que sea impenetrable, que sea imposible, que sea de ser descubierto. Esto depende de la agudeza, de la actitud del investigador sea un profesional, del investigador sea un periodista de investigación, siempre hay grietas, hay baches. Otra, siempre quedan cabos sueltos, siempre hay algún lugar o alguna cuestión que se olvidaron de cubrir o de ocultar, y bueno, si lo conseguimos, lo obtenemos, lo buscamos, lo encontramos, con ese elemento se puede hacer una linda, una regia nota con un elemento
que justifique más que con creces la posibilidad o la probanza, por lo menos desde el punto de vista periodístico, de que el delito existió. También tengamos en cuenta que países como la Argentina, a pesar de los cambios habidos en los últimos años, incluso en las últimas 2 o 3 décadas, carece de adecuados centros de investigación de delitos, que no funcionan bien, que funcionan al ritmo de los gobiernos, de la política, de las posibilidades que le dan los gobiernos. Bueno, esto conspira y deja todo un margen a favor del periodismo, un margen a favor de otro tipo de investigaciones paralelas. Y la otra, yo diría como para cerrar esta etapa por lo menos, pensar el periodista, el investigador, pensar en la forma como puede llegar a pensar el criminal. No actuar como él, solo pensar como él, porque si nos ponemos en lugar de él y pensamos como él, nos daremos cuenta de los problemas con los que tropieza este criminal para tapar su rastro en materia de dinero, y es allí donde debiera el investigador apuntar para encontrar las fallas, los desfasajes y trabajar a partir de sí. Bueno, yo diría, paremos acá, me hubiera gustado hablar un poco de las criptomonedas, que es un tema muy de actualidad, pero no quiero excederme porque tengo una advertencia, estoy combinado a tratar de terminar en tiempo. Así que por ahora paramos por allí y voy a dejar de compartir, si me permiten. Ahí está, creo que estamos. Dejamos de compartir el archivo y les agradezco por estos minutos y quedo a disposición por las inquietudes que ustedes tengan. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Les recordamos que todos los que quieran hacer preguntas las pueden ir escribiendo en el chat, que después va a haber un espacio para poder reproducirlas y que las puedan contestar. Y ahora seguimos con Mariel Fitzpatrick, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, FOPEA y la organización de Alfredo Popritkin, que es pionera en esto. La verdad que tu introducción, Alfredo, fue muy buena para dar un contexto general, porque bueno, obviamente los participantes manejan distintos conceptos o algunos están introduciéndose en otro tema y otros están más avesados. Así que me pareció excelente. Recuerdo hace varios años cuando varios de los periodistas que nos iniciamos en estos temas de delitos económicos te íbamos a consultar para que nos ayudes a entender declaraciones juradas de funcionarios, y siempre estuviste en ese sentido dispuesto a colaborar con periodistas, lo quiero destacar, para tratar de entender y para también tratar de hacer mejor nuestra tarea. Yo creo que nosotros tenemos una función que va por un camino en paralelo a la de la justicia avanza en muchos sentidos con muchas más herramientas, pero también los periodistas tenemos muchas formas de realizar una investigación y avanzar. Germán de los Santos es un excelente ejemplo también en esto, y que en algún punto también puede haber una sinergia con la justicia que puede ser positiva. Yo había preparado como una serie de herramientas más prácticas, por eso decía que no quería pisarme en conceptos que ya había expresado Alfredo, que me pareció muy claro, que quizás le puedan servir a aquellos que quieran adentrarse. Voy a ver si puedo compartir la presentación, que quieran adentrarse en hacer, digamos, en avanzar con herramientas y en seguir la ruta del dinero, que era un poco la convocatoria. Voy a compartir la pantalla, a ver si ahí se ve. Bien, la idea era compartir algunas de las herramientas que utilizamos aquellos que venimos siguiendo estos temas. Después un poquito me voy a explayar sobre Fins and Files, o quizás si alguien en las preguntas quiere algún detalle más, porque es la última investigación en la cual participamos con los colegas argentinos de La Nación y de Perfil, que pertenecemos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y que la verdad fue una investigación muy fuerte en temas de delitos económicos, muy puntual, por eso quizás después, si a alguien le interesa, lo explico un poquito más. Yo quería hacer un repaso rápido para no extenderme demasiado, igual esta presentación después la puedo compartir, de sobre qué tenemos que mirar cuando empezamos a seguir la ruta del dinero, tanto
referido a personas físicas como a personas jurídicas, o sea, para empresas. Lo primero que solemos usar los periodistas es como el Google, digamos, como lo básico, que es hacerle un Gnosis. Gnosis es una base de datos comerciales que es como la que más se usa casi en Argentina, es paga, pero bueno, un medio a veces puede sacar un abono y lo comparten los periodistas de un medio. Digamos, no hay acceso gratuito ni de prueba, pero la verdad es que es muy útil. En esta base de datos que es Gnosis, nosotros usamos un verbo que es lo nociaste, en lugar de lo googleaste, a una persona o una empresa cuando uno empieza a tratar de ver conexiones o empezar a investigarla. Ahí tenemos información como domicilio, primero me voy a referir a personas y después a empresas, pero por ejemplo situación laboral, vínculos laborales, antecedentes, la participación como directivo o aún como socio en empresas, no siempre figura si es socio o no, pero sí cuando es directivo, al menos esa información está. Ese sería como una primera aproximación de los que empezamos a seguir la ruta del dinero que hacemos a una persona, a un particular, a un empresario, a un político, a un ciudadano que no sabemos quién es, antes de también meternos en qué relaciones con empresas tienes. También miramos la declaración jurada ante la OA si se trata de un funcionario público nacional, algo que Alfredo en eso ha sido muy colaborativo para entenderla, hay que familiarizarse un poco, pero la verdad que la información no es exhaustiva, pero tiene un primer pantallazo, al menos de lo que declaran, o sea, esto es lo que declaran los funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo en blanco, o sea, lo que decimos el blanco, lo que ellos informan, y es la misma declaración ante la FIP. O sea que si ellos ahí, digamos, están mintiendo, también están mintiendo ante la FIP. Otra fuente que utilizamos es el boletín oficial, que yo la recomiendo mucho porque hay mucha información, hay que familiarizarse un poco porque tiene secciones, en lo que serían contrataciones, resoluciones oficiales, y también una segunda sección que se refiere a empresas, pero es un insumo para los periodistas que empezamos a ver por dónde puede ir el dinero, que es muy útil. Después, los registros de la propiedad. Esto es algo, digamos, básico, es como un ABC. Tienen un costo, pero la verdad es que ahora se ha agilizado bastante. El registro de la propiedad inmueble se puede hacer todo online, el automotor también, ni siquiera hace falta un gestor, se puede tramitar online. Hay que pagar el informe, pero bueno, la verdad es que si se puede afrontar, no es tan accesible, y nos arroja una información que es valiosa, que es una información oficial, el papel que nosotros siempre queremos tener. ¿Qué figura nombre de una persona? ¿Qué son, digamos, puede ser que esté el nombre de un testaferro, pero si está la persona identificada en el registro va a salir. Lo mismo con los automotores, lo mismo con las embarcaciones, que el registro lo tiene prefectura, y lo mismo con la ANAC, para el tema de aeronaves. Después, lo otro a lo que recurrimos son fuentes judiciales, fuentes de la UIF, la Unidad de Información Financiera, y el Ministerio de Justicia. ¿Qué hacemos? Una primer búsqueda en lo que puedan ser investigaciones preliminares o denuncias de la Procelac, que es la Procuraduría que se dedica a investigar el lavado de dinero. Hay un sitio web que probablemente todos conocen, pero igual lo doy, que es el de Fiscales, donde se publica mucha información, muchos requerimientos, o muchos requerimientos es lo que hacen las fiscalías, que un primer pantallazo puede servir para buscar ahí si la persona que nos interesa, que estamos tratando de rastrear su dinero, o la empresa aparece. Y si no, obviamente, como hacemos todos los periodistas, buscamos fuentes en los organismos de la justicia, en el Poder Judicial, para ver si nos puede precisar si hay una investigación abierta, o si está cerrada, pero en algún momento tuvo una investigación abierta por posible lavado de dinero. Por esto que explicaba Alfredo antes, ¿no? Porque el dinero que se genera ilegalmente, en algún momento el delincuente tiene que ingresarlo al sistema, por lo cual el lavado es como un delito que abarca, es un delito madre a la hora de analizar delitos económicos. Después, si tuvo alguna denuncia de la FIP, por ejemplo, por evasión, esto muchas veces buscando, ya sea buscando archivo, buscando, digamos, yendo para atrás, haciendo un Google, buscando a ver si en algún momento tuvo algún tipo de denuncia, para ver si hubo una causa judicial abierta referida a evasión, a facturación en negro, a facturación trucha, bueno, o también nuevamente recurriendo a la FIP para, a través de su área de prensa, constatar esa información. También hay que chequear si hay una causa judicial, porque si el delito de alguna manera fue expuesto en una causa judicial, eso me va a permitir acceder a otros elementos que
me va a dar puntas para yo seguir mi investigación en paralelo que haya podido avanzar la justicia. También, en el caso de los delitos económicos, tenemos que ver, interviene un organismo que es clave, que es la Unidad de Información Financiera, la UIF, que es el organismo que rastrea la información de inteligencia financiera, y tiene en su web tiene un link donde se pueden ver las sanciones que le aplicó la UIF a personas o entidades. Digamos, no son tantas, pero bueno, nos puede dar una primera aproximación. En muchos otros casos la UIF analiza o investiga o hace denuncias y no figuran sanciones, estas son sanciones administrativas, o sea, con multa o con algún tipo de apercibimiento, digamos, pero no es una causa penal. Digamos, pero puede ser una primera aproximación que nos puede dar una pauta si ya estuvo en la mira de la UIF o no una entidad, una persona, estoy hablando tanto de una empresa como de una organización civil, podría ser también. Una fundación, que es una figura también utilizada. Obviamente, si nosotros podemos acceder a una fuente que nos diga si hay informes de inteligencia referidos a una persona o a una empresa, eso es muy valioso, porque la información de inteligencia financiera es una información de muy difícil acceso y, bueno, es valiosa para nosotros, porque la UIF tiene acceso a través de una red que se llama la red Egmont, que es en la que comparten información todas las UIF del mundo, tiene acceso a información privilegiada, que no es una prueba judicial, pero que da indicios de puntas para luego avanzar en la investigación. La justicia y nosotros como periodistas. En este caso, después abro un paréntesis sobre FinCEN Files, porque como comentaba Alfredo, lo que FinCEN Files, esta última investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en la cual yo participé con Sandra Crucianelli por Infobae, y después por La Nación estuvieron Hugo Alconadamón, Iván Ruiz, Maya Jastreblansky y Emilia Delfino por Perfil, lo que pudimos acceder a esto, que es muy valioso, que son informes de la Unidad de Inteligencia de Estados Unidos sobre operaciones consideradas sospechosas, transacciones bancarias. Pero bueno, a medida que uno va generando fuentes, puede ser que a través de un expediente judicial pueda acceder a la información de un reporte de operación sospechosa aportada por la UIF acá en Argentina. Otra fuente que se puede consultar es el REPET, que es un registro creado sobre el final del gobierno de Cambiemos, que es un registro público de personas y entidades vinculadas al terrorismo y a su financiamiento. Que si bien es algo que es público, también, digamos, está bueno chequearlo. Esto en cuanto a lo que comenté hasta ahora son como un primer pantallazo de herramientas para buscar líneas de investigación a seguir en Argentina, dentro del país. Después, normalmente, lo que suele pasar con el dinero es que el dinero suele moverse al exterior para justamente salir de los ojos de la AFIP, salir de lo que sean los ojos de las autoridades regulatorias, de la justicia, y buscar perderse una ruta del dinero en el exterior. Yo comparto algunas herramientas, hay muchas, pero básicamente, digo, hay una que es muy usual, que es fácil para los argentinos, suelen tener propiedades en Miami, y hay un sitio que es un registro de propiedades en Miami, que es abierto, que es público, que es gratuito y que permite buscar por empresa o por persona. ¿Por qué? Porque es un registro que funciona para determinar el impuesto que tiene que pagar la persona en función de la propiedad. Entonces tiene información básica de propiedades, tiene la información de cuánto es el valor de esa propiedad, e incluso tiene fotos, se puede acceder a la foto aérea de la propiedad. Por lo cual es muy valioso, se los recomiendo, es de fácil uso, hay que navegarlo un poquito, pero se puede utilizar y es muy práctico. Y después hay un cúmulo de sitios que tienen, que permiten buscar empresas en el exterior, pero también que permiten buscar por directivo, o sea, por el nombre de la persona, que a veces eso no es tan fácil, es más fácil buscar por empresa, por el nombre de la empresa que por persona. Yo acá compartí unos links, les recomiendo mucho la base de datos que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que se llama Offshore Leaks, que reúne la data de distintas investigaciones que permite una primera aproximación cuando uno está buscando sobre una persona, a ver si aparece ahí, o una empresa. También la base de una organización internacional de periodismo de investigación que se llama OCCRP.org, que tiene una base que se llama Aleph, que también está bueno consultarla, que tiene mucha información de bases de datos públicas o de acceso, digamos, que se pueden acceder. Después Panamá también es un sitio que nosotros recurrimos mucho porque también es usual esta creación de sociedades offshore en Panamá.
Panadata.net es un sitio que permite la búsqueda reversa por directivo, porque el registro de sociedades de Panamá no permite por nombre, sino por nombre de la empresa y no por nombre de la persona. Panadata.net sí, tiene un costo, pero se puede hacer una prueba gratuita y se puede buscar durante un tiempo gratuito, y si no después, bueno, acceder. En muchos de estos sitios tienen la posibilidad de prueba gratuita y después pago. Y otro registro que quiero compartir también, porque quizás no es muy conocido, es el del Reino Unido, que hizo público su registro societario, gratuito y público. Y se puede buscar por empresa y por persona, así que les comparto el link también, porque me parece que quizás no todos lo saben y es útil. Luego, ¿qué pasa cuando buscamos sobre personas jurídicas, sobre empresas? Bueno, también vamos a Gnosis, hay información de las empresas en Gnosis, no siempre es muy completa, pero nos permite a veces buscar, por lo menos ver quién aparece o quién aparece vinculado a esa empresa, y luego buscar a esa empresa, buscar a esa persona, para cruzar la data entre la empresa y los directivos, que eso nos va dando un panorama más completo. Después yo recomiendo los sitios institucionales web de las empresas, porque muchas veces, aquellas que son grandes en particular, suben información vinculada a quiénes son los socios, a estados contables, o sea, vale la pena mirarlo, cómo se presentan ellos y la información que suben. También nuevamente ir al boletín oficial, a la segunda sección que se refiere a sociedades. Después tenemos un organismo que es clave a la hora de conseguir información de empresas, que es la IGJ, la Inspección General de Justicia de la Capital Federal. Cada provincia tiene su registro de personas jurídicas. Lamentablemente en Argentina no hay un registro unificado de todo el país. Esto es un gran déficit. Pero como muchas empresas importantes tienen sede en capital, en la IGJ de la Capital Federal podemos acceder a información, y si no, a los colegas del interior, que sí que hay muchos en la charla, les recomiendo recurrir a la consulta sobre sociedades o asociaciones civiles o fundaciones al registro de personas jurídicas de su distrito, de la provincia. Ahí podemos acceder a balances, a la conformación accionaria, a los cambios societarios. Nosotros podemos pedir ese tipo de información. Hoy por hoy se puede pedir online a través del sistema de trámite a distancia, pagando, pero también digo, no es muy caro, pero se puede acceder online, lo cual es una gran ventaja. Antes había que ir sí o sí personalmente. Así que se los recomiendo tener en cuenta la IGJ. También la Comisión Nacional de Valores, porque todos aquellos empresas que cotizan en bolsa tienen que informar sus balances a la Comisión Nacional de Valores, y uno los puede buscar en el sitio de la CNV o también en el sitio de Bolsar, digamos, vinculados, buscando los estados contables. O sea, yo puedo estar investigando una gran empresa, supongamos Techin, y hay mucha información de los estados contables y sus balances que me va a resultar muy útil. También para ver cómo son los holdings, cómo se manejan, qué empresas controlan. Me parece que esto, si bien requiere cierta familiarización, no es fácil, y quizás tengamos que recurrir a un contador forense como Alfredo para que nos ayude a entender los balances. Poder acceder a esa información, al menos en una primera aproximación, y empezar a mirarla, nos puede ayudar mucho para hacer un rastreo del dinero. Y, perdón, estaba búsquedas en el exterior, perdón, se me subió la... Y luego tenemos también una serie de sitios que, así como podíamos buscar por persona física, por el nombre de la persona, tenemos más sitios aún que nos permiten buscar en una primera aproximación general sobre sociedades en el exterior. Además de Aleph, de OCCRP, está Offshore Leaks, que les dije antes, y luego hay sitios como Open Corporates, Dato Capital, o Corporation Wiki, o Orbis, que Orbis es pago, es muy bueno, pero tiene también prueba gratuita, que nos permiten saber, por ejemplo, dónde está la sociedad ubicada, cuándo fue creada, si está activa o no, y quiénes son los directivos. No nos van a permitir saber quiénes son los dueños, excepto excepcionalmente, que eso está informado públicamente, lo cual es atípico. Pero al menos con los directivos podemos empezar a tirar del piolín. A veces pasa que el directivo es el dueño, y en ese caso, bueno, podemos chequear fácilmente quién está detrás de esa sociedad. Para que uno no se entusiasme de más, no es lo usual. Pero me empieza a dar puntos. Esta es una primera aproximación para saber, por lo menos, dónde está radicada la sociedad y quién figura como fronting. Fronting decimos aquellos que figuran como los directivos.
si es alguien vinculado a la persona que nos interesa o que estamos investigando, o si son los meros nombres de un estudio que crea servicios offshore, y que se repiten esos nombres de directores en muchas otras empresas. Pero acá hay un listado, hay más, pero digamos, es más específico que buscar en Google, digamos, ¿no? Poner el nombre de la empresa en Google. Y luego tenemos también registros de sociedades de otros países que se pueden consultar. Por ejemplo, el de Florida se puede consultar por nombres de empresas constituidas en Florida. De Panamá tenemos tanto el registro de sociedades de Panamá como Panadata.net, que les expliqué antes. El registro de sociedades de Panamá es público, no es pago, pero requiere un registro, registrarse. Yo me registré hace mucho tiempo y sigo con el mismo usuario. No tengo muy en claro si ahora está completamente abierto o no. Yo entiendo que sigue siendo gratuito, a diferencia de Panadata.net, que requiere pagar, pero tiene prueba gratuita. Como les dije, el del Reino Unido, que es un gran insumo, porque hay muchas veces que hay, para transacciones de dineros en el exterior, aunque ustedes no lo crean, se abre una sociedad en el Reino Unido. La otra vez hablaba con un especialista que me decía que en Londres hay 10 cuadras donde se crean empresas que no pagan impuestos. Yo preguntaba, ¿por qué tanto empresas en el Reino Unido se crean? Lo mismo pasa en Hong Kong. Hay muchos casos de empresas que se crean en Hong Kong porque tienen muy baja tributación. Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, buscando una sociedad encontré que en Suiza, en Ticino, Ticino es un departamento de Suiza, tiene un registro público que se puede consultar, está en alemán, en italiano, en español no está, pero italiano más o menos se entiende. Así que muchas veces hay que hacer un esfuerzo y ver si hay un registro público. Digamos, Hong Kong tiene un registro que hay que pagar, pero se puede consultar. Hay varios países. A veces el registro no nos arroja más que la compañía está activa, la dirección y un director, pero nos puede servir. En el registro de propiedades de Miami, que les dije antes, Miami-Dade, también se puede consultar por propiedades a nombre de una empresa, lo cual es muy útil, porque muchas veces, para no figurar el dueño, figura el nombre de la empresa, esta pantalla que permite tener a nombre suyo los activos. Y por último, para no extenderme mucho más, después, en todo caso, estoy abierta a preguntas, les recomiendo también, cuando la empresa cotiza en la bolsa de Estados Unidos, se puede pedir información y te responde desde la SEC. La SEC es como la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos y responde y permite acceder a lo que se llaman como brochures de las empresas, que es la información que tienen que presentar, donde hay desde composición accionaria hasta cambios en los memberships, o sea, en los socios, balances. Hay mucha información que se puede solicitar a la SEC y aunque uno no lo crea, a priori responden, en la medida en que la empresa cotice en Estados Unidos y eso los obligue, así como las empresas que cotizan en la bolsa acá tienen que presentar sus balances a la CNB. Bueno, esos insumos son valiosos a la hora de investigar por dónde puede fluir el dinero cuando estamos investigando a una persona o a una empresa. Bueno, esta es mi presentación inicial, que quería compartir algunas de las herramientas que utilizamos, los que hacemos investigación en delitos económicos, y después quedo abierto a preguntas. Si a alguien particularmente después le interesa un poquito más detalle de FinCEN, con gusto lo comento después, pero bueno, le doy paso a Germán. Bueno, muchas gracias, Mariel, muy interesante, realmente espectacular todos los datos que diste. Estuve anotando todo lo que pude, creo que todos habrán hecho lo mismo. Germán, empezá vos. Bueno, buen día, un gusto, un placer compartir panel con gente como Alfredo y como Mariela, como Mariel, que son periodistas muy, muy importantes. Lo que yo quería centrarme era en el tema fundamentalmente de narcotráfico, que está por ahí un poco alejado de esa realidad que contaba Mariel, sobre todo cuando hablamos de organizaciones más locales. Y yo quería describir como tres partes, digamos, en las que está dividida la geografía narco de la Argentina, podríamos decir. Está, por un lado, lo que sería microtráfico o narcomenudeo, que básicamente son organizaciones que dominan parte de un barrio. Fundamentalmente la hegemonía para controlar a esa zona se basa fundamentalmente en la violencia, con
algunos pactos esporádicos con la policía, con referentes barriales y algunos políticos también, y son los que intervienen como en el último punto de la cadena de comercialización a través de la venta de la droga en búnkeres, kioscos, y ahora que tomó mucha relevancia a partir de la pandemia, con lo que es delivery. La mano de obra que usan estas organizaciones muy rústicas son fundamentalmente jóvenes y que se dan y actúan fundamentalmente en los conurbanos de las ciudades más importantes de la Argentina, en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y hay también otras ciudades del interior, pero fundamentalmente en esas. ¿Cuál es la particularidad de estas organizaciones con el tema que estamos tratando hoy? Es que no llegan porque digamos, se mueven en esa franja de la economía totalmente informal y no necesitan lavar dinero. Después, como segundo eslabón, digamos, en esto que hablábamos de definir las características del narcotráfico en la Argentina, están que ahora tienen cada vez mayor injerencia lo que son los clanes familiares, que a su vez dominan dos aspectos del negocio del narcotráfico. Por un lado, la distribución, y por otro lado la logística también. Que eso es un fenómeno que ha crecido mucho durante los últimos años. O sea, tienen una logística necesaria, que eso es bastante complejo en materia de narcotráfico, para llevar adelante el tráfico de estupefacientes desde la zona de frontera y de producción hacia las ciudades. Ese es el principal valor agregado que le ponen al negocio, digamos. Y comparten, como decíamos, esos dos eslabones de la cadena. Mantienen la distribución y a su vez el abastecimiento a otras bandas. Transportan cocaína o pasta base y marihuana también. Y ahí, como decíamos, ese agregado de valor se fundamenta principalmente en terminar el proceso de la generación de la cocaína, que abarata mucho el proceso, la obtención del producto. El caso más conocido de esto es el de los monos, por ejemplo, que surgieron de ese primer eslabón que decíamos de microtráfico, fueron creciendo a lo largo del tiempo y hoy ya dominan la parte logística y también de abastecimiento, o sea, se han convertido en un eslabón mayorista. Este sector, digamos, del narcotráfico ya sí lava dinero. Y ahora vamos a contar algunas cosas que fuimos detectando. Pero ya tiene una capacidad económica que no puede manejarse en esa franja informal de la economía solamente, sino que por la amplitud de su desarrollo económico necesita jugar a nivel económico y financiero. Y después están, como una tercer pata, un tercer eslabón, las organizaciones internacionales vinculadas al narcotráfico, que muchas de ellas, incluso acá en la Argentina, se han dedicado primero a lavar dinero de procesos que se generan en el extranjero, fundamentalmente Bolivia, Perú, Colombia, y después para enviar la droga desde la Argentina hacia el exterior. Hay un caso que también lo vamos a contar un poco más, más focalizado, que es el de Arroz Blanco, de un grupo colombiano que había estructurado una nueva ruta desde la Argentina hacia África a partir de vinculaciones en Rosario, Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, pero estaban probando esa nueva ruta de cocaína que venía de Bolivia.
Pero este tercer eslabón, que es el más refinado, digamos, de la cadena, es el que crea sociedades, genera empresas, tiene ya un nivel de sofisticación muy grande para irradiar todo el dinero que genera, que es muchísimo. Quería contar también que se empieza a notar en materia de lavado de dinero vinculado al narcotráfico, también la vinculación con cierta economía en blanco, que eso también en ese segundo eslabón que decíamos de los clanes familiares, de los que dominan la logística y la distribución de droga, no aparecía con tanta visibilidad. Hay una causa en Rosario que se investigó muy bien en un principio, porque después tuvo algunos cambios a nivel judicial que terminaron, que fue una mega estafa inmobiliaria que se tramó por jugadores muy fuertes de la economía local que terminaban teniendo una relación con el tema del narcotráfico, fundamentalmente la pata más violenta que utilizaban para obtener esas propiedades, que después se realizaba una falsificación y una adulteración de las escrituras en el registro de la propiedad, convirtiéndose en un negocio muy, muy redituable. Decíamos que esta investigación tuvo un cambio de rumbo porque fue cambiado el fiscal, fue corrido el fiscal regional de Rosario y asumió Patricio Cerjal en ese momento, que fue el que actuó para, por eso, focalizar la investigación en un punto y dejar de lado a jugadores a nivel económico muy fuerte, algunos de ellos vinculados a los medios de comunicación. Patricio Cerjal, el fiscal que enfocó esto, hoy está preso por haber cobrado coimas en una causa judicial muy importante también, vinculada al juego clandestino, en sociedad con la banda de los monos, que digamos, había también amplificado su negocio, no en el plano formal, sino informal, del juego clandestino, pero generando muchísimo dinero que terminaba en pagar protección a dos fiscales, uno de ellos el jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Cerjal, y el fiscal de grado Gustavo Ponce Assad, que actualmente los dos están presos. Quería ahora compartir una serie de publicaciones que hicimos sobre el tema lavado de dinero. Este es lo que hablaba recién de la detención del fiscal Patricio Cerjal. Pero hace muy pocos días publicábamos una nota en el diario La Nación que a mí me parece muy interesante, incluso para después seguir conversando con Alfredo y con Mariel sobre este tema, que son algunas de las nuevas modalidades que se están viendo en materia de lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Esto lo que se detectó acá y lo que nosotros profundizamos fue un entramado de vinculación directa entre los proveedores de drogas, decíamos, ese segundo eslabón de que manejan la cadena logística y la distribución, un matrimonio que se llama Melgarejo Casco, traían cocaína desde Paraguay en avionetas. Esto se descubrió porque hubo un seguimiento de la DEA monitoreando ese avión. El avión se accidentó en el norte de Santa Fe
traían 200 kilos de cocaína. La droga después desapareció por una serie de cosas bastante extrañas, pero lo que se terminó detectando era que este matrimonio, Melgarejo Casco, había creado, a la par de la banda narco que traía cocaína desde Paraguay y se sospecha también desde Bolivia, una planificación, una estrategia de lavado de dinero a partir de sociedades anónimas simplificadas, que es algo que se creó recientemente, en el 2017, y estaba destinado para emprendedores, digamos, estas sociedades se crean de forma muy fácil, incluso ahora desde una propia computadora, no hay que hacer muchos registros ni trámites, y le dan a los emprendedores una cobertura legal para poder manejarse como una sociedad. Bueno, esta banda lo que había hecho era tomar y ver con mucho detenimiento lo que son las sociedades anónimas simplificadas y crear una estrategia para el lavado de dinero del delito que tenían, que era traer cocaína desde Paraguay, y a su vez generaban un montón de sociedades truchas que tenían como testaferros a personas indigentes, que a su vez generaron un nuevo negocio, un nuevo eslabón, que era la venta de facturación a otras empresas. En 2 años vendieron 730 millones de pesos en facturas que se creaban a partir de empresas de sociedades anónimas simplificadas que se creaban en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que vendían a varias provincias del país, como Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Río Negro. Y desde hace tiempo varios investigadores judiciales nos decían que había que también poner el ojo en las sociedades anónimas simplificadas, porque se sospechaba que había muchos emprendedores truchos, en realidad, testaferros de estas bandas narco, que no son de un nivel muy grande, como una organización internacional que tiene capacidad de lavado mucho más sofisticado, pero que las SAS, las sociedades anónimas simplificadas, como que encajaba justo para esta envergadura de organización criminal. Después, lo que empezábamos a ver también, y eso sorprendió muchísimo, digamos, ligando ya el otro eslabón de la cadena de comercialización, que son las grandes organizaciones internacionales a nivel de narcotráfico, fue el caso de Arroz Blanco, donde había ya un nivel muy elevado de creación de empresas, algunas de ellas vinculadas al tema agropecuario, pero que terminaban generando negocios con mutuales también, que ese es otro rubro al que después me voy a referir, con mutuales y haciendo inversiones en el plano local también. Y nosotros lo que descubrimos, que la verdad que fue increíble, ahora voy a compartir, fue que esta organización había ganado una licitación en una ciudad en las afueras de Rosario para construir un crematorio. Era un crematorio muy grande que iba a ser destinado a nivel regional, no solo de la ciudad de Rosario, y que con una inversión de $2 millones, y que necesitaron el aval
consejo deliberante de esa localidad, que tiene 80.000 habitantes, que está muy atravesada por el tema de narcotráfico, y que en su momento el yerno del entonces intendente Pedro González ordenó a sus concejales que lo aprobaran inmediatamente. Y ahí actuó como testaferro para la creación de este crematorio una mutual ubicada en Rosario. Las mutuales empezaron a tener muchísima relación en los últimos tiempos con este segundo eslabón que decíamos de la geografía narco en la Argentina, que es el de la logística y la distribución, que son organizaciones de mediano nivel, digamos. Y decíamos esto de las mutuales, cómo empezaron a tener también un rol relevante, porque notamos que en los últimos tiempos, en los últimos meses, las organizaciones vinculadas al narcotráfico de esa segunda escala necesitaban dólares, y que a través de esas mutuales financieras de segunda escala, que se mueven en esa franja bastante oscura de la economía, podían obtener el dólares blue, que hoy se ha transformado en un insumo muy importante para estas organizaciones, que son las que traen la droga desde la frontera y que tienen que pagar el insumo en dólares. Al no haber dólares, al escasear los dólares, las mutuales en los últimos meses se convirtieron en un lugar clave, digamos, dentro de la economía formal e informal, y la banda de los monos, que como que va viendo cómo se mueve también este sector de la economía formal e informal, empezaron a hacer extorsiones a las mutuales y a las financieras, y se terminaron asociando en algunos casos con esas financieras para obtener dólares. Y lo que empezaron a hacer con estas extorsiones, que era, me tenés que pagar de 5.000 a 15.000 dólares por semana, y si no pagás en dólares, disparamos contra el frente del negocio. Muchos de estos negocios son locales céntricos, y varios de ellos accedían. O sea que el negocio del narcotráfico también se fue ampliando, desfigurando de alguna manera hacia la extorsión a las financieras para surtir, para proveerse de lo que es el dólar blue. Parte de esos dólares, después la banda de los monos los revendía, y también parte eran los que servían para ir a adquirir la droga en la zona de producción y de frontera. Una de las cosas que decía Alfredo al principio de la charla era el dinero físico, que es esto de lo que estamos hablando. Porque lo que notamos con este tipo de organizaciones de mediana escala, que han ido evolucionando a lo largo del tiempo en relación con el uso del dinero. Cuando escribimos el libro de los monos, contábamos en uno de los capítulos que en 2 departamentos del centro de Rosario, que pertenecían a este grupo narcocriminal, la banda de los monos los usaba como una especie de caja de seguridad. Había bolsas con dinero y un par de muchachos, de jóvenes, que custodiaban ese dinero. Pero era tan grande la cantidad de dinero físico que tenían por la recaudación en los búnkeres, que obviamente no tenían, era imposible eso llevarlo
a una financiera o un banco, y ellos tenían ese dinero físico. Bueno, eso se ha ido transformando, y hoy el dólar blue, para este tipo de organizaciones se convirtió en un anclaje muy fuerte. Lo vimos también, no solo con la banda de los monos, sino con otros engranajes del narcotráfico vinculados también al tema de la violencia, sobre todo en el Gran Rosario. Por ejemplo, hubo un crimen hace 3 semanas de Coto Medrano, que era un ex barra brava de Rosario Central, y que se detectó que el día que lo asesinaron en Granadero Baigorria, a unos kilómetros de Rosario, había ido a comprar, había ido a cambiar en una de estas financieras y mutuales del centro de Rosario que están sospechadas, $17.000, y después se detectó que en una semana había cambiado 130.000. Y para terminar esta parte, que era lo que yo quería hacer hincapié, es cómo estas organizaciones de mediana escala empezaron ya no a tener un grado de sofisticación muy grande, como lo que comentaba Mariel, con sociedades que operan en el extranjero, pero sí en una economía que tiene muchas dificultades, sobre todo porque la franja de la economía informal es cada vez más grande. Hay un espacio cada vez mayor para que estas organizaciones criminales puedan no solo, aunque no lo necesitan de alguna manera como otras de gran escala, blanquear dinero, pero sí hacer inversiones, proveerse de dólares y ampliar sobre todo el radio del negocio, que es para lo que finalmente usan la droga para vender. Bueno, después, si quieren, seguimos conversando, pero era eso para este esquema para hablar de las organizaciones narco y la vinculación con el lavado de dinero en la Argentina. Bueno, muchas gracias, Germán. Es apasionante todo lo que contás, realmente es increíble, ¿no? Y tantos años con estos temas y nunca se le termina de dar un punto final. Leyendo algunas de las cosas que comentaron los que están siguiendo este panel, se habla de la dificultad, lo dijeron María Clara y José, de acceder a la información en las provincias y en los municipios. Y Luis Cáceres da un caso concreto, dice que en Jujuy el registro público de comercio depende del Poder Ejecutivo y hay que iniciar el trámite en la Fiscalía de Estado, que depende directamente del gobierno local, lo que termina siendo una gran complicación. Pregunta si hay alguna alternativa. Yo que comenté los registros de personas jurídicas en las provincias, realmente, incluso para los que estamos en capital, es una gran dificultad no poder acceder a la información de las sociedades constituidas o asociaciones o fundaciones en las provincias. Yo cuando tuve que hacerlo tuve que recurrir a un abogado de una provincia que vaya y haga una solicitud en el registro de esa provincia. Es difícil, y lo mismo pasa para un periodista que está en una provincia, acceder a información, digamos, de otro distrito. Lo que les decía es la ventaja, hoy desde la IGJ de Capital se puede acceder online. La IGJ de Capital también depende del Ministerio de Justicia, o sea, depende de un organismo del Ejecutivo. Lo que pasa es que es un registro público. Yo entiendo, yo no sé las características puntuales del de Jujuy, pero entiendo que aún habiendo que tramitarlo vía Fiscalía de Estado, es información a la cual cualquier particular y los periodistas pueden acceder. Hay que pagar un trámite, eso hay que pagarlo, pero digo, en Buenos Aires es 400 y pico de pesos, o sea, una información, o sea, no es algo inaccesible. No sé, me parece, yo no conozco la experiencia de cómo es particularmente Jujuy, pero me parece que igual hay que activar todos los mecanismos disponibles porque esa información sobre los balances o composición accionaria de una empresa es básica cuando uno a veces inicia una investigación. Por lo cual, siempre puede mentir la empresa o una persona, pero mentir ante la IGJ, bueno, o ante la Inspección General de, digamos, el Registro de Personas Jurídicas de una provincia, no es tan sencillo. Normalmente es como que se amparan en que nadie se va a tomar el trabajo de ir a buscar la información. Y como decía Alfredo, un dato importante que yo no dije es,
más allá de pedir el último balance y la última composición accionaria, es importante ver la película, o sea, qué pasó antes, quién creó la sociedad y después qué evoluciones tuvo posteriores en los cambios accionarios, porque a veces la crea el dueño y después pone a otro. Hay un cambio en autoridades o en socios. Pero bueno, yo creo que comparto para cerrar esto, que probablemente en varias provincias la información es de más difícil acceso. Y lo tengo claro porque varios colegas me lo han dicho. Pero bueno, los periodistas tenemos que golpear puertas y reclamar. Me parece que eso también es una demanda que tenemos que instalar desde el periodismo y de FOPEA, que esa información tiene que ser pública y además se debería facilitar digitalmente para que otros periodistas de otros distritos también podamos acceder a ella. Sí, coincido con Mariel, que en las provincias, en el interior es mucho más difícil acceder a esa información oficial, pero también creo que porque no existe el ejercicio de reclamarla. Y a mí me parece que ahí es clave para que esos mecanismos de acceso a la información también sean más ágiles para los periodistas, pero si no los reclamamos va a ser complicado que aparezcan, porque en la mayoría de las veces es información que no se quiere suministrar porque hay intereses en juego. Yo quisiera agregar algo, si me permiten, que es la existencia de la ley de acceso a la información. Es una ley que está vigente. Yo entiendo que siendo una ley tiene vigencia a nivel nacional y en todo tipo de organismos del orden nacional, provincial, municipal, etcétera, etcétera. Así que me parece que habría que desempolvar esa ley que no tiene tantos años, es una ley de hace unos cuantos pocos años, que se ha luchado mucho para lograrla, y hay que empezar a exigir su aplicación junto con los reclamos que recién muy bien decía Germán. Hay que insistir, 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 y como dice Mariel también, lo mismo, hay que hacer presentaciones, dejar antecedentes, sellar la copia de los escritos, quizás también, ¿por qué no? Cuando hay organismos que desoyen las peticiones reiteradas, informar a FOPEA, hacer reclamos institucionales, ya no ante el organismo mismo solamente, sino ante las gobernaciones, o en fin, hacer algún tipo de publicación. O sea, que cambie la actitud del funcionario, y que ese funcionario que no atiende los pedidos del periodismo y de cualquier ciudadano, porque cualquier ciudadano puede acceder a la información, de alguna manera vaya cambiando esa actitud, porque las normas así lo exigen y el sentido común también. Y acá en Provincia de Buenos Aires tenemos el problema de que nos exigen el interés legítimo cuando un periodista hace un pedido. Y el interés legítimo es como hablar del sexo de los ángeles. Nadie puede definir lo que es el interés legítimo. Ni hablar cuando queremos saber qué es lo que resuelve el Tribunal de Cuentas de la provincia, que es terra incógnita. Sabemos que sancionan a todos los intendentes y a los consejos deliberantes con sanciones que en realidad nunca se cumplen y nunca sabemos en concepto de qué. Es muy difícil en la provincia de Buenos Aires. Siguiendo un poquito con esto, Alfredo, habías hablado de algo que está muy en boga y que yo también lo tenía pensado para preguntártelo, el tema de la criptomoneda. ¿Esto ayuda o dificulta a entender la ruta del dinero? Bueno, gracias por preguntarlo, no hubo tiempo para desarrollarlo, tampoco va a haber tiempo ahora, pero simplemente les puedo dar algunos datos. Existe en el mundo, digamos, una web o un internet oculta, una internet profunda, que es enorme, es muchísimo incluso más grande que la internet que estamos habituados a utilizar. Esa web oculta en inglés tiene las siglas o el nombre, la denominación de Silk Road. Es un mercado negro, es un lugar donde se hace todo tipo de transacciones ilegales. Claro, allí en esta internet profunda hay un inconveniente, que para acceder no se accede con un buscador como Google o algunos otros, sino que hay que tener la dirección adecuada,
y a través de esta Internet totalmente marginal, se puede conseguir absolutamente de todo tipo de elementos prohibidos, desde armas, drogas y todo lo que se nos ocurra ilegal como para llevar a cabo o para adquirir, para comercializar. Ahora, en este Internet es habitual utilizar, y por allí también transita lo que son las criptomonedas. Las criptomonedas son distintos tipos de monedas que se emplean o se aplican, pero que no están reguladas por ningún país, por ningún estado del planeta, sino que son autorreguladas, están emitidas en cantidades, digamos, limitadas, no son ilimitadas, hay un mercado, y allí hay, en principio, no tiene por qué ser ilegal el manejo de estas criptomonedas. De hecho, los Bitcoin, en principio, también tienen un uso legal. Digamos, uno puede adquirir legalmente los Bitcoin y tenerlos en sus activos, hasta declararlos impositivamente y sin ningún problema. Hay mucha gente que lo hace así. Y más, existe sobre los Bitcoin registros contables que también están en esa red oculta o no oculta, pero están en la red, pero que cualquiera que quisiera consultar el registro contable de determinada persona, siempre que se trate de Bitcoin, podría perfectamente hacerlo. Uno podría conseguir en primera instancia cómo acceder a esa información. Es decir, no todo lo que está en esa mecánica a través de criptomonedas, que son monedas seguras pero que no están reguladas por los países, es ilegal, pero hay mucho de eso. El objetivo inicial fue justamente el que no pase por los controles de ninguna naturaleza. Así que hay un gran problema. Todo esto no es tan fácil de rastrear. Incluso existen software especialmente diseñados para que cuando se hicieron una persona o una entidad hace muchas transacciones o varias transacciones con estas monedas o cierto tipo de criptomonedas, decíamos que existen software que lo que tienen por finalidad es mezclar las transacciones que se realizaron de forma tal que aquel que intente hacer un rastreo o una búsqueda se le dificulte esa tarea y le resulte prácticamente imposible acceder a la información que por allí está buscando. De cualquier forma, aquí hay una cuestión que pasa por una decisión de las grandes potencias del mundo, de los países, no sé, el grupo de los 7, el grupo de los 20, o la Comunidad Financiera Internacional, o la OCDE, digamos, este tipo de entidades que tienen que en algún momento van a tener, en algún momento que decidir cuáles son los límites y los alcances en el uso de estos recursos, de estas organizaciones, así como antiguamente existían los paraísos y existen los paraísos fiscales, que en algún momento se les puso tope, se les dio un fin a todo eso y se empezó a exigir que muchos o casi todos estos lugares donde se escondían fondos, recursos, sociedades, etcétera, ilegales, empiecen a blanquear y a declarar y poner límites a las personas que abrían cuentas en estos sitios. Bueno, esto fue justamente por una decisión de la comunidad internacional, porque todo este mercado ilegal se le estaba viniendo en contra y iba contra los intereses de todos los países. Incluso había un problema de competencia entre las organizaciones que operaban pagando sus impuestos y las que no lo hacían. Por lo tanto, en algún momento empezó a limitarse. Yo creo que va a llegar el momento que esto va a, no digo reglamentarse, porque justamente el objetivo es que no esté reglamentado, pero sí a ponerse límites para que esta enorme Internet profunda, que es algo totalmente oculto,
empiece a tener sus límites. Así que bueno, nada, es una primera aproximación. Sepamos que no es nada fácil investigar, que hay algunas cosas que sí se pueden investigar, aunque estén en este tipo de, digamos, de regulaciones o utilicen este tipo de recursos. Bueno, gracias. José Justel pregunta, ¿cómo detectar que la factura de una empresa es trucha? Esa pregunta hacia mí. A quien quiera responderla. No sé si alguien quiere responder. Yo puedo dar una idea aproximada. En principio, creo que entiendo que es posible a través de la página de la FIP tener algún tipo de respuesta en ese sentido. Es decir, no nos olvidemos que hoy todas las facturaciones a la mayor parte de las empresas y entidades, incluso hasta los profesionales, y debe haber muchos periodistas, muchos de ustedes, que están obligados a utilizar facturación electrónica cada vez más, ¿no? Incluso hasta monotributistas existen que tienen que realizar facturas electrónicas. Bueno, todo esto queda resguardado en la página y en los registros de la FIP. Entiendo que existen formas de consulta a través de la página de la FIP para chequear que si una factura es real o no lo es, ¿no es cierto? Si es una factura legal o es una factura que está al margen de la ley. Yo creo, no estoy 100% seguro, yo no soy tributarista, pero hasta donde llega mi conocimiento, creo que esto se puede chequear, se puede cotejar. Después nos cuentan un caso, ahora te Pero dejo perdón, hablar. agrego algo más. Dale. Algo básico que es el ejercicio periodístico, para saber, digamos, si alguien me está justificando una operación con una factura con una determinada empresa, yo busco esa empresa que le facturó, veo si existe, trato de llamarlo, veo si me confirma la operación. También hay una ABC, que es lo que hacemos en el periodismo, que es corroborar la versión. Porque, digo, puede ser que haya cierta connivencia y las dos partes te mientan. Bueno, en ese caso, bueno, la FIP quizás tiene más elementos, pero por lo pronto, a veces puede ser que después el que esté involucrado te diga, no, yo nunca le facturé ningún servicio, o la empresa XXX hace limpieza de tanques y la factura decía que era servicio de computación. O sea, hay formas de ir con un chequeo de trabajo periodístico también tratando de corroborar si esa facturación que justificaría una salida de dinero, que es algo usual en maniobras de lavado y de evasión, digamos, poder justificar la salida de dinero con un servicio que no se prestó. Digo, hay algún chequeo periodístico que también se puede realizar. Bueno, nos cuentan acá justamente un caso de un intendente del norte argentino que tiene una estación de servicio que le vendía al municipio, esquivó las denuncias, hizo un contrato entre la municipalidad y la empresa que suministra el combustible y los deposita en su estación de servicio. Dice, ¿qué delito hay en esta maniobra? Yo no entendí muy bien la mecánica, no sé si ustedes la interpretaron. Yo supongo que está a los dos lados del mostrador, ¿no? Él se favorece el mismo. Claro, se favorece el mismo. Bueno, sí. Acá en Florencio Varela tuvimos el caso de un secretario de gobierno que cobraba un cheque que él mismo emitía. Así que bueno, hemos tenido, ahí de todo, pasan estas cosas, ¿no? Bueno, hay alguien que está participando, enumeró una serie de Alberto Rodríguez, una serie de delitos involucrados en este tipo de, digamos, de hechos de corrupción o delitos financieros, cohecho, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito, balances e informes falsos, que también es un delito, ¿no? Brindar información falsa es un delito. La evasión, digamos, hay una serie de delitos que le caben de las figuras penales. Sí, yo lo que quería agregar, que por ahí sirve como experiencia para el resto, sobre todo la gente del interior. Nosotros en el tema narcotráfico, por ejemplo, un punto clave fue el tema de los autos. A partir de la compra de autos, estaban casi siempre a nombre de testaferros, pero siguiendo el hilo de la adquisición de ese vehículo, llegábamos a la concesionaria.
Y ahí llegamos a la conclusión que además la concesionaria era, digamos, tenía una vinculación con las organizaciones narco, y una de ellas era de uno de los principales narcotraficantes que después mataron, Luis Medina, que tenía 2 sociedades. Pero digo, a partir simplemente de la patente de un auto, uno puede seguir, como decía Mariel también, digamos, herramientas tampoco no muy sofisticadas, sino el registro automotor, después ver la persona que aparece, seguir el hilo de esa persona, la sociedad, y después... Las propiedades. Claro. Todas las propiedades y los autos es un elemento, porque además cuando vos pedís el registro, te salen que tiene 150 vehículos, o sea, te puede salir algo que ya te das cuenta de que hay algo que no cierra. Entonces, claro, nosotros a partir de ese dato muy elemental, por ese digo muy básico, llegamos a que Leandro Pérez, que era uno de los testaferros de Luis Medina, hoy un empresario muy, muy fuerte en Rosario, que está vinculado a esa causa de megaestafa inmobiliaria que hablábamos, llegó a vender 40 autos importados por mes. Y después compró 2 departamentos en Miami, ya había pegado un salto de escala, y hizo una fortuna gigantesca en apenas 2 años. Pero digo, simplemente con la patente de un auto uno también puede seguir ese hilo que muchas veces uno lo pierde de vista, digamos, que es una información vital y esencial también. Bueno, está habiendo mucha participación en el foro. Ahí pusieron un link para los que quieran consultar facturas apócrifas. Es interesante esto. Alguien pregunta cómo seguir la ruta del dinero cuando las ganancias de los delitos se pierden en testaferros. Bueno, justamente de eso se trata, ¿no es cierto? Uno a veces lo que tiene que tratar de investigar, es decir, y eso que decíamos, ¿no?, en un momento de la charla, ponerse en el lugar del otro. La utilización de testaferros no es nada nuevo, es un invento que tiene muchos años, y uno generalmente tiene algún vínculo de confianza, puede haber otros, con ese testaferro, ¿no es cierto? Entonces, el círculo de familia, el círculo de amigos, relaciones de distinta naturaleza llevan a conformar muchas veces digamos, un conjunto típico de testaferros, que uno puede empezar investigando a través de sondeos o tanteos o suposiciones, o lo otro, ¿no? Creo que lo decía recién Germán, o Mariel también, que cuando uno nota que alguien de pronto comercializa una cantidad de bienes o inmuebles, o que pueden ser automóviles, como recién decía Germán, y en gran cantidad, y después entra a analizar los vínculos, se encuentra con que realmente allí detrás está el verdadero beneficiario de todo eso, digamos que sería aquel que le transfiere, le traslada el dinero y que es la cabeza de alguna organización, y por ahí ese testaferro no cumple más que ese rol de testaferro o un rol distinto, ¿no? En el caso que, en el ejemplo que recién nos dio Germán, terminó adquiriendo un departamento. No sé si lo hizo para él o lo hizo también para quien estaba actuando como testaferro, que creo que era Luis Medina, si no me equivoco, sí. La persona. Así que de eso se trata, de investigar, en la misma actitud esta de nunca bajar los brazos, siempre ir tirando de la piolita, como uno dice, siempre ir dando un pasito hacia adelante, preguntar, consultar, llamar. El no ya lo tenemos de entrada, hay que ir por el sí o por alguna pista que nos lleve a su vez a otra pista, y quizás esa pista sea la que nos permita desarmar la madeja completa. Cuando nosotros en la exposición hablábamos de, en lugar de tomarlo todo esto como un camino que comienza y termina, lo tomemos como un circuito, lo que queríamos decir eso, ¿no es cierto? Justamente, que cualquier punta, cualquier
cuestión que despierte alguna sospecha y que de pronto podamos corroborar que se trata de una transacción dentro de un gran circuito, de una transacción irregular, por allí yendo hacia atrás, es decir, ¿qué lo originó esa transacción? O hacia adelante, ¿qué pasó después con el dinero o el producto de esa transacción? Podamos ir armando buena parte de ese circuito o todo. Creo que el objetivo, estoy seguro que el objetivo primordial en todo esto debe ser siempre tratar de ver el camino para llegar a las cabezas, porque desarticular esto desde el punto de vista de la justicia principalmente, un periodista tiene sus limitaciones y nosotros las asociaciones civiles también, pero llegar a la cabeza y desarticularla es el principal objetivo que debemos buscar y sacarla, y reitero lo que dije antes, verdaderamente de ese circuito, no solo llevándolo a un proceso judicial y poniéndolo preso, en prisión, sino también aislándolo de sus colegas, de las otras personas que forman parte de la organización, porque en la mayoría de los casos, y esto lo podrá decir o no Germán, en la mayoría de los casos los delincuentes continúan manejando las organizaciones desde las cárceles. Se hacen de celulares, se hacen de formas de comunicación, reciben visitas y entregan instrucciones para seguir llevando el negocio hacia adelante, cumplen 6, 8, 10 años de prisión, lo que les corresponde, encima tienen buen comportamiento para que esa prisión sea aminorada lo máximo posible, salen y siguen adelante con toda su riqueza, con toda su expertise, y nada ha pasado. Mientras tanto, en el camino, la sociedad paga los costos de toda esa actividad delictiva. Bueno, acá nos cuentan desde Catamarca que el gobernador es dueño de un monopolio de salud privada. Bueno, tenemos pluralidad de casos extraños en todo el país, además de federalismo. Nahuel Céspedes de Bariloche nos pregunta ¿a qué organismo puede acudir para conseguir los balances e informes de la empresa de transporte público, que nunca los presentó, ni el municipio los solicitó? Yo le comentaba antes que en todas las provincias existe un registro de personas jurídicas que puede variar ligeramente el nombre, pero la empresa debe estar inscrita en la provincia, debería estar el balance. A veces pasa, y esto me ha pasado a mí, que como los registros de personas jurídicas no tienen tantos inspectores o tantos auditores, o puede ser que cuando uno lo solicita descubre que no está, pero al menos eso expone ante el organismo que la empresa está en falta. O sea, me ha pasado pedirlos y que me digan tengo los de tales años y no tengo el resto. Si el organismo funciona bien, eso implicaría que tenga que observar a la empresa o hacerle un apercibimiento para que presente los balances restantes, pero en principio deberían estar en el registro de personas jurídicas. También nos dan, gracias Mariel, también nos están dando como un dato interesante para chequear el tema de los seguros de auto. ¿Cuántos seguros de auto tiene a su nombre una persona? Y hablar cuando son autos de alta gama, como pasó en el narcoescándalo de Río Cuarto, ¿no? Y ya que lo veo acá, Germán, te hago una pregunta. Bueno, con el caso de los seguros, por ejemplo, el tema de Balcedo, este ex gremialista que termina detenido en Uruguay, fue el seguimiento que se hizo para establecer la conexión con los autos, como decíamos antes, de la banda de los monos. Justamente te quería decir eso. Por los seguros. Cuando uno escucha que desde la cárcel se sigue manejando el crimen, el delito, esto es imposible pensarlo si no hay una connivencia, si no hay una protección del sistema. ¿Alguien lo permite? Sí, por supuesto. Se dio en los últimos días un caso muy paradigmático, que hay un piloto de aviación peruano que está detenido en una cárcel de Santa Fe, que está siendo investigado por el crimen de un ex concejal, que lo matan 2 sicarios dentro de su casa. Y lo llamativo es que hicieron 3 allanamientos en el pabellón donde está detenido este piloto peruano,
y las 3 veces, cuando entran los efectivos, rompe los celulares. O sea, alguien le avisa que van a venir y los rompe. Que después se puede sacar la información, pero lleva muchísimo tiempo porque además, otra de las cosas que pasa en el interior también es que el Poder Judicial, las policías tienen herramientas muy poco sofisticadas para hurgar en este tipo de investigaciones más complejas. Sí, pero lo que se está dando como fenómeno que a mí me causa mucha preocupación, sobre todo por haber ido varias veces a Paraguay y a Brasil a trabajar, es que se está repitiendo un esquema similar al de PCC y Comando Vermelho en Brasil, donde las cárceles se convierten, digamos, en focos de protección para los criminales. Eloy pregunta algo que es de extrema actualidad. Dice, ¿qué se puede hacer para investigar las contrataciones del Estado bajo el paraguas de necesidad y urgencia por la emergencia de la pandemia? Bueno, es un tema porque con la excusa de la emergencia muchas veces se está haciendo adjudicaciones directas o licitaciones privadas. Ahí me parece que, bueno, Poder Ciudadano estaba haciendo un monitoreo a la ONG. De hecho, en un sitio estaba tratando de reunir las diversas contrataciones que se hicieron, que salen publicadas en distintos sitios, en el boletín oficial, en el sitio comprar.ar, pero me parece que ahí hay un control pendiente, porque la auditoría, de hecho, tuvo todo un debate, la Auditoría General de la Nación, en la cual se resolvió que las compras o contrataciones de urgencia recién se van a auditar el año próximo. Pero bueno, comento lo de Poder Ciudadano porque es una organización civil que está trabajando en monitorear esto. Es difícil porque además no se están siguiendo los mecanismos de la licitación pública tradicional, con el tema bajo el tema del paraguas de la emergencia, y por otro lado, ni siquiera la información está reunida en un único sitio. Gracias, Mariel. Acá Clara... Quería agregar una cosita con el caso, Alejandro, que comentabas lo de Río Cuarto. Sí. Que Denise preguntaba en el chat. Esa causa, durante las próximas semanas va a haber novedades con una vinculación con uno de los narcos más importantes del interior del país, que es Esteban Alvarado, y que lo que marca también como fenómeno es esta especie de creación de nuevas redes del narcotráfico ya interprovinciales, sobre todo sin tener llegada, o sea, excluyendo el ámbito de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, sino desde el interior. Porque, como decíamos, los poderes judiciales son mucho más débiles, el poder de las investigaciones también, entonces se buscan estas estrategias y ahora esta relación entre las provincias también es llamativo y sobre todo para mirar muy de cerca. Bueno, Adrián Pino nos está diciendo sobre el tema de las contrataciones por el COVID que están creando un mecanismo a través de desconfío.org para poner la lupa sobre estas contrataciones. Tristán pregunta si hay una forma de poder ver la contratación de seguros contra terceros y la responsabilidad civil obligatoria del transporte público. Y pone como ejemplo el caso de ONCE, que tenía un monto muy irrisorio asegurado. No, yo los desconozco. Y creo que para eso habrá que conocer en principio en qué compañía o en qué lugar estarían hechos los seguros. Claro, ya implica conocer información adicional y ir directamente hacia allí. No sé, antiguamente existía lo que era el INDER, que era un organismo centralizado, pero que no tenía información pormenorizada de los distintos contratos que celebran las compañías de seguro. Es un tema justamente de búsqueda, ¿no? Que habrá que investigarlo para llegar a obtener la información. Yo tampoco conozco que haya una forma directa o una página en donde uno pueda ingresar y saber
todos los seguros que tiene celebrados determinada empresa o determinada persona o lo que sea, ¿no? Bueno, acá también nos llega que en Santiago del Estero también pasó algo así, por lo menos controversial, que el Consejo Deliberante aprobó un pliego para comprar un camión recolector de residuos que se publicó un solo día y que puede haber una irregularidad, lo que nos demuestra lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Se van replicando en todos los puntos cardinales las mismas cuestiones, ¿no? Las mismas sospechas, la misma sombra de corrupción. Por eso quiero aprovechar para hacerle una pregunta genérica a todos. ¿Ustedes creen que ante todo esto, todas estas denuncias, toda esta actividad del periodismo, todo este esfuerzo que ponen cada uno de ustedes y mucha gente a lo largo de todo el país, las instituciones responden? ¿Hay respuesta a todo esto o como hay gente que en la calle dice nunca pasa nada? Bueno, yo puedo dar mi impresión sobre esto. Yo creo que por ejemplo, para no ser tan genérico, en el caso que recién se planteaba de la compra de un vehículo para la recolección de residuos, siempre está, claro, si lo miramos desde el punto de vista periodístico, yo diría que el periodismo hace un aporte invalorable, importantísimo, impresionante, porque es el que, en base a ciertos elementos e información, incluso a veces información off the record que un periodista puede llegar a manejar, se puede hacer, elaborar con ciertas confirmaciones un artículo, quizás sin llegar a detalles que incriminen a ciertas personas, pero sí acercándose a lo que puede ser la existencia del delito. Si ese camión de residuos se compró por 2 o 3 veces el valor que tiene en el mercado, y ese valor se puede llegar a determinar, bueno, no solo la información periodística será útil, sino alguien que va a ver esa información periodística va a tomar la información y le va a pedir a un fiscal o a un juez que inicie una investigación. Es suficiente para iniciar una investigación criminal, para hacer una denuncia y para que comience, se ponga en marcha el Poder Judicial, o que eventualmente un organismo competente, si es que lo hay en la zona de que se trate, comience a hacer una investigación administrativa sobre algún tema de corrupción. No sé, en Buenos Aires tenemos la Oficina Anticorrupción, que podría ser un lugar donde se comience una investigación. Bueno, con mayor o menor eficiencia, mayor o menor interés, pero siempre existen algunos de estos organismos. Yo creo que estas cosas no hay que relegarlas. Si a contadores forenses les llega una información de ese tipo, nosotros lo que intentamos siempre es manejar valores, manejar cuestiones objetivas, hacer comparaciones con valores de mercado. La compra de urgencia en un momento en que está vigente, por ejemplo, como ahora el COVID-19, no justifica de ninguna manera que se pague por una compra, que generalmente son compras grandes en cantidades, que por una compra se pague varias veces el valor, ni siquiera que se pague mucho de más. Muchas veces por las cantidades merecen conseguirse, obtenerse descuentos, bonificaciones mucho más importantes de las que se obtendrían en épocas normales, ya no porque se está comprando algo de urgencia que se necesita en el momento y que escasea, sino porque hay una demanda muy significativa y eso se va a fabricar y entregar en cantidades, y producir y fabricar en cantidades siempre permite conseguir valores a escala, es decir, valores al por mayor, por grandes cantidades. Todo eso tiene que alguien que conozca de toda esta temática ponérselo en las manos de un fiscal, ponérselo en las manos de un juez, y ese fiscal y ese, incluso, no sé, en caso de contadores forenses, nosotros normalmente en estos casos hasta les recomendamos a los fiscales y a los jueces unas preguntas que se llaman para nuestra jerga puntos de pericia, para que se solicite la realización por parte de técnicos, de peritos contadores o de técnicos de alguna especialidad, se realice un peritaje para obtener información objetiva que sirva como prueba y para que esa investigación siga adelante sobre una base
sólida. Ese es un poco un mecanismo opcional. Yo tengo que despedirme, tengo que dejarlos, no sé si hay alguna pregunta más, no puedo, digo, tengo un compromiso ahora a la 1, así que les agradezco la convocatoria a FOPEA y a Contadores Forense, Alfredo, Fernando, Alejandro, y un gusto, Germán, compartir con vos. Los dejo por si hay alguna pregunta más. Sí, ya estamos cerrando igual. Les queríamos agradecer Mariel, Germán, Alfredo, y bueno, y a FOPEA y a todos los participantes. Muchas gracias y sigamos haciendo periodismo, sigamos haciendo investigación y nos veremos en la próxima actividad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.